La dama de las camelias. La dama de las camelias fue una novela publicada en 1848 bajo la firma de Alejandro Dumas, hijo, inspirada en un hecho real de su vida relativo a un romance con Marie Duplessis, joven cortesana de París, quien a su vez que mantuvo distintas relaciones con grandes personajes de la vida social de esa época. La novela pertenece al movimiento literario que se conocía como el realismo, siendo de las primeras que formarían parte de la transición hacia el romanticismo. La ópera La Traviata, del compositor italiano Giuseppe Verdi, está inspirada en esta novela. Resumen: La dama de las camelias es la historia de amor de Margarita Gautier y Armando Duval. Es una de las historias más pasionales que conoce la literatura. Se trata del amor que nace entre una prostituta, Margarita, y un joven aristocrático, Armando. Los obstáculos y dificultades de la relación, marcados sobre todo por los prejuicios sociales y clasistas, no son un impedimento para que ambos luchen por lo que sienten. Para evitar ser el blanco de críticas y del rechazo de amigos y familiares, se retiran de la vida mundana de París y deciden refugiarse en el campo a disfrutar de 5 meses de amor idílico. El amor y un futuro prometedor no fueron razones suficientes para evitar ser alcanzados por los prejuicios del pasado. De cara a la realidad que ambos quisieron evadir, Margarita se ve obligada a separarse de su amado y a adoptar la más cruel decisión. Tema: Los principales temas de la novela son la prostitución y el estilo de vida de las cortesanas, reflejados en la protagonista Margarita Gautier, sus costumbres y amistades. Por otro lado, encontramos la negación de diversos actos de la protagonista, sobre todo con respecto a su amor por Armando Duval. También la obra critica los prejuicios sociales que radican en la incapacidad de la alta sociedad parisina para aceptar a Margarita en tanto célebre cortesana de vida libertina, principalmente representados por el padre de Armando Duval, quien desde sus prejuicios y su supuesta superioridad le exige sacrificios altísimos a la amada de su hijo. En menor medida se encuentra en la obra del tratamiento de los celos y la venganza desde el personaje de Armando Duval. Coexisten dos narradores en la novela. Por una parte, un narrador editor, quien conoce al narrador protagonista, Armando Duval. Está escrita en un lenguaje sencillo y estructurada en 27 capítulos sin títulos. Personajes primarios. Margarita Gautier, la dama de las camelias. Es la protagonista, enamorada de Armando Duval. Sin familia, es una cortesana del rey. Está relacionada con muchos caballeros, entre los que destacan el duque y el conde. Nació en el campo, pero abandonó a su familia para vivir en París, donde se destacaría por su vida licenciosa y sus grandes gastos, además por siempre estar acompañada de un ramo de camelias. Era una joven muy hermosa, pero bastante enfermiza, aunque todo el tiempo ostenta superficialidad. Con el desarrollo de la obra, el personaje deviene una mujer enamorada, sencilla y sobre todo abnegada. Se enamora de Armando Duval y termina por abandonar todas sus costumbres licenciosas para vivir una relación estable con Armando. El padre de este le ruega abandonar a su hijo, alegando que le perjudica y que obstaculiza su futuro. Al aceptar la petición del padre de Armando, Margarita consuma su último sacrificio. Regresa a su vida licenciosa y simplemente para acelerar su penosa y solitaria muerte. Armando Duval es el joven que se enamora de Margarita. Desde el primer encuentro la amó a escondidas y fue el primero en preocuparse por la salud de la joven, lo que recompensó con su amor. Nunca aceptaría totalmente la condición de Margarita, aunque durante cierto periodo toleró vivir con el dinero de los otros amantes de la hermosa joven. Finalmente logrará que ella abandone su vida licenciosa, pero posteriormente, al verse abandonado, cortejaría a Olimpia, otra mujer de condición semejante, con el único objetivo de hacerle daño a su verdadero amor. Luego se enteraría
que el engaño de Margarita era solo otra prueba de su amor, con lo cual Armando termina absolutamente desolado. Personajes secundarios. El narrador no es nombrado durante la novela. Comienza su actuación al acudir al remate de los bienes de Margarita Gautier. Adquirió por bastante dinero un libro titulado Manon Lescaut, de la B. Prévost. Posteriormente, Armando Duval intentaría comprarle el libro. El narrador se lo regaló, lo que dio inicio a una gran amistad entre estos personajes. Prudencia Duvernoy, vecina y amiga de Margarita. Fue una cortesana, como la protagonista durante su juventud. Luego se dedicó a vender ropa. Mantenía su amistad con Margarita por interés, puesto que cuando Margarita enfermó y debió mantener la cama, la abandonó. Julia Duprat, amiga de Margarita, nunca la abandonó, llegando inclusive a escribirle cartas a Armando cuando su amiga se encontraba moribunda y después de su muerte. Padre de Armando, señor bastante conservador, vive en el campo. Cuando se entera de los amores de su hijo, intenta convencerlo de abandonar esas pasiones. Al ver infructuosos sus tentativas, decide intentar con Margarita, la cual aceptaría renunciar a su amor. Olimpia comparece al final de la obra. Es al parecer amiga de Margarita, sin embargo, Armando la utilizaría para darle celos a la misma. Personajes fugaces. El conde, joven que enamoraba y mantenía a Margarita. Sin embargo, a esta le aburría y lo despedía con rapidez. El duque, viejo de enorme fortuna, que amaba a Margarita, sobre todo porque tenía una hija de gran aprecio a la protagonista que había muerto. Era el principal benefactor de la joven. Gastón, amigo de Armando Duval, solo aparece en el principio de la obra. Nanina, sirviente de Margarita. José, criado de Armando. Blanca, hermana de Armando. Argumento literario. El argumento de La Dama de las Camelias es sencillo, pero abarca una historia desgarradora. Marguerite Gautier, cortesana de París, lucha por un amor imposible en el de Armand Duval, pero la pasión que existe entre los dos jóvenes no es suficiente para mantener su relación. Las presiones, los prejuicios, la sociedad harán que la protagonista abandone todo, no consiguiendo salir de su burbuja o de su yugo. Estructura externa. Capítulo 1. En el año 1847 fallece en París Margarita Gautier, la mujer entretenida, cortesana y elegante, muy sociable y popular. En su apartamento se veían sus pertenencias. El narrador fue a observar más que nada y recordó que conocía a la difunta. Capítulo 2. El narrador no había tenido ninguna relación con Margarita, pero la recordaba con distinción por su belleza y elegancia. Margarita fue la amante de muchos jóvenes ricos de París, pero estuvo viviendo con un viejo duque. Enfermó de tuberculosis y fue a curarse a Bucarest con la hija del duque que murió. Margarita se curó y volvió a París, donde estuvo con el conde, cuyo amor con ella era casto. Le confesó al duque la necesidad de pasar veladas con otros hombres, pero él lo asimiló sin importarle. Capítulo 3. El narrador, en el apartamento de la difunta donde se realizaba la subasta, vio a toda la gente que había ido hasta allí armando barullo, sin respeto a Margarita. Se atrevió a pujar por un libro, ya que tenía un manuscrito, y se lo adjudicaron. Capítulo 4. La familia que le quedaba a Margarita, su hermana y su sobrino, heredaron las obras de las ganancias de la subasta, que se había realizado para pagar las deudas que tenía. Armando Duval quiso contactar con quien compró el libro, y este se lo regaló al leer una carta de Margarita Duval para Armando, dándose cuenta de la relación que tenían y que para Armando el libro tenía más valor sentimental que para él. Capítulo 5. Al pasar unos días, el narrador fue en busca de Armando y llegó hasta el cementerio, donde estaba Margarita, por si encontraba pistas sobre su dirección. La tumba estaba cubierta de camelias blancas, la flor preferida de Margarita. El jardinero
Le indicó al narrador la dirección de Armando, pero éste no estaba en casa, ya que había ido a ver a la hermana de Margarita para que le autorizara el traslado de la tumba de un nicho a otro, la única opción que tenía si quería ver a Margarita por última vez. Capítulo 6. Al llegar Armando con la autorización, fue con el narrador a ver cómo cambiaban la tumba, que estaba cubierta de camelias, que mandaba reponer cada día Armando, ya que era la flor favorita de Margarita. Destaparon el cuerpo de Margarita y Armando quedó muy afectado al verla. Capítulo 7. Armando, que estaba enfermo, se curó y, recordando felizmente a Margarita, le contó al narrador la historia de cómo se fijó en ella, gracias a su amigo Ernesto. Capítulo 8. También le cuenta cuando fue a un teatro con su amigo Gastón y vieron a Margarita, al duque. Conocieron a su modista vecina, Prudencia, y la acompañaron a su casa, pero los echa en cuanto ve que Margarita llegaba a la suya. Margarita, al saberlo, los invitó a ir a su casa, ya que no quería soportar al duque mucho tiempo más. Capítulo 9. En la casa, Armando hizo recordar a Margarita la vez que se conocieron, que fue muy vergonzosa para Armando, ya que le ponían los nervios. Margarita era muy estúpida con el duque, pero a Armando le parecía una mujer perfecta. El duque se fue y cenaron felizmente hasta que Margarita empezó a derramar sangre por la boca. Capítulo 10. Margarita le dice a Armando que es el único que se preocupa por ella, ya que se ofrece para cuidarla siendo su amante. Pero Margarita le dice que no le puede mantener. Armando, celoso del duque, le demostró su amor hacia Margarita y ésta se lo correspondió con un beso. Concordaron en dejarlo un tiempo en secreto. Capítulo 11. Armando continúa contándole al narrador la historia del día siguiente que se cumpliera su sueño de tener una relación con Margarita Gautier. Capítulo 12. Margarita le da la llave de casa a Armando y éste se va a la suya. Al día siguiente recibió una carta de Margarita con una cita, a la que acudió. Era en el teatro, donde ella estaba con el conde, sin hacerle el mínimo caso. Cuando se libró de él unos minutos, Armando fue a verla, pero rápidamente volvió a su asiento. Capítulo 13. Armando va a casa de Prudencia, ya que Margarita está con el conde. Armando está celoso, pero es la única forma de mantener a Margarita, ya que él no tiene tanto dinero. Cuando el conde se fue, Prudencia y Armando fueron a cenar a casa de Margarita y le dice a Armando que lo desea tanto que quiere vivir solo con y para él. Pero al día siguiente Armando recibió una carta en la que le decía que no le podía ver. Capítulo 14. Armando estaba muy furioso con la extraña relación con Margarita y le escribió una carta diciéndole que le amaba, pero que lo suyo no podía ser, y le devolvió la llave. No recibió respuesta. Le escribió otra pidiéndole una cita. Capítulo 15. Cuando Armando ya había perdido la esperanza, recibió la honorable visita de Margarita y Prudencia. Margarita le perdonó, le entregó de nuevo la carta y le dijo que no necesitaba dinero para estar con él. Capítulo 16. Aunque estaban muy enamorados, Margarita tenía muchos caprichos y Armando, que no tenía suficiente dinero, empezó a tener deudas. Margarita cada día amaba más a Armando y se fue olvidando del conde. Fueron a pasar un buen día en el campo, donde disfrutaron mucho. En aquellos momentos yo gozaba del amor de Margarita, la sentía más mía que nunca y me sabía suyo plenamente. Yo estaba enamorado de Margarita de una manera trivial. Allí, en pleno campo, mi amor podía expresarse libremente. Era mía y yo era suyo. París, el pasado, los celos, nada existía fuera de aquel momento de plenitud que el paisaje sancionaba con su presencia. Capítulo 17. Allí, en Bougival, encontraron una preciosa casa, que Prudencia sabía que era del conde. Tuvieron la genial idea de pedírsela, y éste se la concedió. Margarita se instaló allí sin recibir visita alguna del conde, lo cual le extrañaba mucho,
y le dijo a Prudencia que daría todo cuanto quisiera a Margarita si dejara a Armando. Pero Margarita renunció al dinero y empezó a tener menos gastos. Capítulo 18. Margarita, por muy enamorada que estuviese de Armando, temía que algún día le reprochaba su pasado y se escribía cartas con Prudencia que ocultaba a Armando. Él, lleno de curiosidad, preguntó a Prudencia el problema y ésta le confesó que Margarita había vendido todos sus objetos más valiosos. Capítulo 19. Armando le dijo a Margarita que lo sabía todo y empezaron a hacer planes de vivir sencillamente. Armando estaba arruinado y solo pudieron alquilar un piso a las afueras de París. Capítulo 20. Llegó el padre de Armando a París y, enterado de toda la historia con su hijo y con una prostituta, le pide que la deje, pero Armando le desobedece y se enfada. Capítulo 21. Armando le contó la charla a Margarita y se preocupó mucho. Al cabo de unos días, volvió a tener una cita con su padre, en la que le pidió perdón por la conducta que tuvo con él. Capítulo 22. Armando, al llegar a Bougival, no vio a Margarita. Se había marchado a París, dejándole una carta de despedida, diciendo que le había amado mucho, pero que es más importante la familia que ella. Capítulo 23. Armando le enseñó la carta a su padre y volvieron a su casa, donde estaba su hermana, pero Armando no era feliz y volvió a París. Vio a Margarita, pero no habló con ella. Prudencia le dijo que aún seguía enamorada de él y que le pide perdón de su parte. Armando fue a buscarla a Margarita a una fiesta de su amiga Olimpia, con la que Armando bailó toda la noche y parecía que había asimilado la separación de Margarita y no se dijeron nada. Capítulo 24. Olimpia le contó a Margarita que Armando era su amante y se enfadó mucho. Él no estaba orgulloso de sus acciones y le escribió una carta que le hizo enfermar a Margarita. Le pidió que no le hiciera sufrir más, que estaba moribunda y, aunque todavía se amaban, cada uno tomó un destino. Margarita se fue a Inglaterra con unos amigos y Armando se fue de viaje a Alejandría. Se escribían cartas y en la última Margarita le anunciaba que se estaba muriendo. Y cuando Armando llegó a París, ya se había muerto. Capítulo 25. Una tal Julia Duprat le dio un manuscrito a Margarita que escribió a Armando días antes de morirse, diciéndole que había sido el único que le había hecho feliz y el único al que había amado. También le explicó el motivo de su ida. El padre de Armando le pidió que lo dejara, aún comprendiendo el amor que sentían. Margarita le pide perdón a Armando, pensando que había hecho lo mejor para él. Capítulo 26. También le contó que había sufrido mucho por él, y recuerda los buenos momentos que pasaron juntos y el padre de Armando. En consideración le envió dinero con el que pudo pagar algunas deudas, pero no todas. En cada carta del manuscrito, el grado de sufrimiento de Margarita era mayor. Deseaba verle y pasar sus últimos días junto a él, pero no pudo ser. Armando llegó demasiado tarde. Estructura interna. Planteamiento. Armando Duval contacta con el narrador que ha comprado un libro de la difunta Margarita Gautier, con la que mantuvo una relación amorosa, y le cuenta toda la historia entre ellos. Nudo. Habla de la historia de amor entre Margarita y Armando, en que él está completamente enamorado de Margarita, una prostituta con muchos amantes a los que no quiere, y es mantenida por un conde, al que quiere solo por su dinero. Pero se da cuenta de que Armando es el único chico que le interesa y que se interesa por ella, y empieza a tener cierta necesidad de estar a su lado. Van a vivir juntos fuera de París, donde son muy felices. El padre de Armando quiere acabar con la relación, pero el hijo se opone. Vuelve a la casa y se encuentra con una despedida de Margarita, en que le dice que lo dejen. Él, desesperado, le da celos con otra amiga y le pide una explicación de su ruptura, pero no se la da. Desenlace.
Cada uno sigue su camino por separado, pero se envían cartas. En la última, Margarita le dice a Armando que vaya a verla, desea pasar sus últimos días con él, el amor de su vida. Pero llega demasiado tarde, ya está muerta. Margarita había dejado un manuscrito para que Julia se lo diera a Armando después de su muerte. En él le explica que la causa de su ruptura fue que el padre de Armando se lo pidió y ella, al pensar que lo más importante era la familia, aceptó. Técnicas literarias. En este libro no he encontrado demasiadas técnicas literarias, pero, por ejemplo, en el comienzo, el narrador, del que se desconoce el nombre, habla en primera persona, hasta que hay un flashback o vuelta atrás en el tiempo en parte de Armando Duval, en el que habla en primera persona, contando la historia de amor con Margarita. También se encuentran algunas figuras literarias, pero son escasas. Algunas de ellas son, por ejemplo, el símil, por ejemplo, cuando dice su paso seguro, su talle leve, las aletas de nariz rosadas y tremantes, sus grandes ojos ligeramente sombreados de azul, denotaban una de esas naturalezas ardientes que esparcen en torno a ellas un perfume de indescriptible voluptuosidad, como esos frascos de perfume de Oriente que, por más cerrados que estén, dejan escapar el perfume de la esencia que contienen. También encontramos una personificación cuando decimos que la ciudad dormía todavía. Así terminamos el estudio de La Dama de las Camelias.